de Pentecostés es el nombre en el Nuevo Testamento de la que se denomina la fiesta de las semanas en el Antiguo. Es el día en el que, después de la resurrección y ascensión de Jesús, hace más de 2000 años, Dios derramó el poder del Espíritu Santo sobre sus apóstoles para que pudieran dar testimonio de Jesucristo y predicar a todas las naciones del mundo el Evangelio del Reino de Dios que Jesús había enseñado en su ministerio público. Fue el día en el que Jesús ascendió, y ahí es donde, de alguna manera, Él proclamó la evangelización para el mundo entero. Y en el día de Pentecostés se convirtió en esa chispa que encendió la llama de dicha evangelización en la que Jesús había dicho a los apóstoles que hicieran. El Espíritu Santo que se derramó en el día de Pentecostés se convirtió en esa fuerza impulsora para el crecimiento del Evangelio en la iglesia primitiva. Posteriormente, no solo los apóstoles, también los discípulos y todos los que creían en el Señor, pues ellos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con valentía acerca de Cristo. Y como resultado, el Evangelio comenzó a difundirse rápidamente por todo el mundo conocido. Al principio los llamaban los del camino, porque iban con Jesús por los caminos de un pueblo a otro, predicando el Evangelio. El reino de Dios se había acercado, el reino de los cielos. Posteriormente fueron llamados cristianos por ser seguidores de Cristo. Y así nos llamamos hasta el día de hoy, cristianos. Bien, pues como Iglesia de Cristo y como seguidores de Jesús, tenemos la misión de guiar a la verdad a todas las personas del mundo entero, dando testimonio de Dios. Bien yendo o bien enviando, apoyando y sosteniendo, como nuestra Iglesia está haciendo cada domingo a través de la ofrenda misionera. Bien, pues, después de esta breve introducción que estoy haciendo, vamos a ver el origen y significado del día de Pentecostés y cuál es el camino que debemos recorrer en nuestra vida cristiana. En primer lugar, el origen del día de Pentecostés. Empecemos cuando Dios llamó a Moisés al monte Sinaí después de que los israelitas cruzaran el Mar Rojo. Después de recibir Moisés las palabras de Dios, bajó del monte y comparte con el pueblo su encuentro con el Señor. Ahora, se encuentra con un problema. Baja y se encuentra con idolatría. Y rompe las tablas de la ley. Entonces Dios ordenó a Moisés que subiera de nuevo al monte Sinaí, donde él se encontraba, diciendo que le daría otras tablas de piedra con la ley, pero que esta vez la escribiera Moisés. Y así fue. Dice Éxodo 24 que entonces el Señor le dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Dios eligió el día en que Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos, y lo designó como la fiesta de las semanas, una de las fiestas solemnes de Dios, haciendo que su pueblo lo conmemorara. En Levítico, capítulo 23, leemos que contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. El día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. ¿Qué es eso? Se refiere a la ofrenda y a la fiesta de la primicia judía, cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio meciendo la primera gavilla de grano delante de Dios. Por eso la fiesta de las semanas es una fiesta en la que se presentaba un nuevo grano como ofrenda a Dios al día siguiente
de las 7 semanas. Bueno, la fiesta de las semanas tenía lugar el día 50 después de la fiesta de las primicias. El Nuevo Testamento se llama Día de Pentecostés, 50 días. ¿Después de qué? De la resurrección. En segundo lugar, en el mensaje de hoy, podemos ver el significado del día de Pentecostés y el cumplimiento de la profecía. Jesús estableció el nuevo pacto en la Pascua. En la fiesta de la primicia, Jesús resucitó, como dice la Biblia. Primicias de los que durmieron. El día 40, después de su resurrección, Jesús ascendió a los cielos, como hemos leído. Y en el día de Pentecostés, que era el día 50 después de su resurrección, estaban todos sus discípulos juntos. Y en ese día, Jesús entró en el lugar santísimo del cielo y derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos aquí en la tierra. Eso lo hemos leído en la lectura devocional en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 12. De ahí que el derramamiento del Espíritu Santo es sobre toda persona que confiese que Jesús es el Señor. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no fue derramado sobre toda persona. Solo fue derramado en el Antiguo Testamento sobre selectos hombres, en selectos tiempos, para selectas causas u obras. Como dice Hebreos 1:11, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y el apóstol Pedro también dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De ahí que en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos. José fue llenado del Espíritu Santo, Génesis 41. Josué fue llenado del Espíritu Santo, número 27. El juez Otoniel fue llenado del Espíritu Santo, Jueces 3. El juez Gedeón fue llenado del Espíritu Santo, Jueces capítulo 6. El juez Jefté fue llenado del Espíritu Santo, Jueces capítulo 11. El juez Sansón fue llenado del Espíritu Santo, Jueces capítulo 13. David fue llenado del Espíritu de Dios, en 1 Samuel 16. Y Salomón fue llenado del Espíritu de Dios, 1 libro de Samuel capítulo 10. Pero volvamos al Nuevo Testamento. Vemos que en Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice que Pedro se puso en pie con los 11. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no está en Hebreos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. En el día de Pentecostés, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar en otras lenguas u otros idiomas. Predicaron valientemente acerca de Jesús, que es y que era el Señor y Salvador. Frente a la multitud que se había reunido en Jerusalén de unos 15 países diferentes que vinieron con motivo de la Pascua. La gente se sorprendió de escuchar el Evangelio en su propia lengua y eso los llevó a prestar atención a los apóstoles. Si el Evangelio hubiera tenido que predicarse solo en Judá, no habría sido necesario que los apóstoles hablaran otras lenguas, ¿verdad? Dios les concedió el don de hablar en otros idiomas porque deseaba que predicaran el Evangelio al mundo entero. Como Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Algunas iglesias piensan e incluso enseñan que los evangélicos bautistas no creemos en el Espíritu Santo, lo cual es mentira. Pero ya el Señor a su tiempo nos tendría cuenta de eso. En tercer lugar, podemos ver la obra del Espíritu Santo en el día de Pentecostés.
y el crecimiento de la Iglesia. Vamos a verlo todos juntos en este tercer punto del mensaje. Los discípulos estaban sumidos en la tristeza, en la desesperación después de presenciar a Cristo Jesús allí en la cruz y su muerte. Sin embargo, en 3 días Jesús les mostró el gran poder de la resurrección para que entendieran que Él también podía resucitar. Y Dios le resucitó de los muertos, el cual gobierna sobre la vida y sobre la muerte. Después de presenciar la ascensión de Jesús, 40 días después de su resurrección, los discípulos tuvieron verdadera fe en Cristo y esperanza en la ascensión. Y a partir de ese día estuvieron orando 10 días. 40 días y luego 10 días en el aposento alto, allí orando los discípulos y los apóstoles, todos juntos. Entonces el Espíritu Santo fue cuando descendió sobre ellos el día de Pentecostés. La iglesia primitiva obtuvo el poder del Espíritu Santo para iniciar la tarea encomendada como testigos de Cristo para todo el mundo. Y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, explicó a través de la escritura del Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo, el Salvador de los hombres. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 23 en adelante: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mientras estaba en la tierra, Jesús le dijo a sus discípulos que no dijera a nadie que era el Cristo. Sin embargo, cuando ascendió a los cielos, les pidió que fueran sus testigos. Y después de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, los discípulos testificaron sin miedo a lo que podían decir de ellos, ni tampoco a lo que les pudiera pasar. Ellos querían testificar que Jesús, de quien la gente pensaba que era un simple hijo de un carpintero, o a lo mejor un profeta, era el Cristo. Hace aproximadamente unos 3.500 años, Dios dio 10 mandamientos. Y el día en que escribió esos mandamientos, que habían sido transmitidos oralmente para la ley no escrita, se convirtió en el origen del día de Pentecostés. Así, el día de Pentecostés fue un punto de partida para que los discípulos predicaran acerca de Jesús en público hace ahora 2.000 años, un poco más de 2.000 años. Dice Hechos 4: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Importante eso. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. ¡Wow! Ahora se convierte en 5.000. Antes 3.000, ahora 5. Un apóstol negó a Jesús, y los demás huyeron por miedo a la muerte.
Pero después de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ya no tuvieron miedo a la muerte. En cambio, predicaron con denuedo acerca de Jesús. Y mirando el diccionario, de nuevo significa energía, coraje, firmeza, con la que alguien enfrenta una tarea difícil o desafiante, sin dejarse intimidar por los obstáculos. Y si eso significa denuedo, los apóstoles no tuvieron miedo. Tampoco nosotros tenemos que tener miedo de predicar el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios tiene un poder asombroso que cambia a las personas. Cuando uno se convierte, el Espíritu Santo, esa persona le ha bautizado en el Espíritu Santo. Los seguidores de Jesús que habían recibido el Espíritu Santo hablaban como el Espíritu les daba que hablasen y actuaban como Él quería que actuasen. Constantemente estaban orando, estudiando la palabra de Dios, predicando el Evangelio sin parar. Es decir, la buena noticia de que Jesús era el Señor y Salvador. Y como predicaban con confianza acerca de Cristo, entre ellos también se cuidaban mutuamente, sucedió algo sorprendente. 3.000 personas se bautizaron después del discurso de Pedro. Hechos 2:41. ¿Pero qué pasó? Había represalias. Eso no quedaba ahí en el anonimato. Todo el mundo podía verlo. Y entonces los sacerdotes y los saduceos metieron a Pedro y a Juan en la cárcel. Pero como resultado de eso, 5.000 hombres recibieron la salvación en un solo día. Hechos 4:4. Es curioso, ¿verdad? Que cuando más oposición tiene la Iglesia, más crece. Yo tengo una historia real de que la Iglesia perseguida crece. Y eso ocurrió en Játiva. En Játiva, en una ocasión, tiempo después de la guerra, ya con la dictadura, la Iglesia tenía el templo clausurado, estaba presentado el templo, no podía hacer cultos allí. Pero la Iglesia decidió, ya que no podían hacer allí los bautismos, pues hacer bautismos en el río. Y allí fueron, pues todos, encabezados por el pastor, don José Cardona, allí fueron hacia el río a hacer bautismos. Y iban niños, iban mujeres, hombres y todos allí con sus cosas. Pero ¿qué ocurrió? Que algunos dijeron a las autoridades civiles que los protestantes estaban haciendo una manifestación. Claro, estaba prohibido reunirse más de 20 personas. Y entonces allí va la Guardia Civil, allí, para disolver esa manifestación. Bien, pues llegan allí y se ponen al frente. ¿Quién es el responsable de esto? El pastor José Cardona, delante de ellos. ¿Y qué manifestación? Niños, hombres, vamos cargados de cosas para el río, ¿qué manifestación estamos haciendo? Tenemos orden. Que nos han avisado de que ustedes iban a la manifestación, ya sabemos quiénes eran, pero bueno, tenemos orden de disolver la manifestación y llevarnos a 7 personas a la cárcel. Entonces, don José Cardona, él con buen criterio, pero él dijo, pensó, ¿no?, que si iban a la cárcel hombres, en aquel tiempo si no trabajaban no cobraban. Entonces, los tiempos eran malos. Y se le ocurrió decir, bueno, voy a decir a los que 7 jóvenes voluntarios que se quieren ir a la cárcel. Entonces dijo, ¿qué jóvenes quieren ir a la cárcel? Bueno, pues unos cuantos levantaron la mano, entre ellos mi suegra, la madre de Damaris. Por eso sé de primera mano la historia. Fueron a la cárcel. En la cárcel de mujeres, una prostituta se convirtió. En la cárcel de los hombres había un hermano que se iba a casar en 2 meses. Y en aquel tiempo los trajes lo hacía el sastre. Entonces tenía que medirlo, iba a ir a la cárcel a medirlo y todo eso, ¿no? Bien, pues los hermanos iban allí a la puerta de la cárcel y allí a saludar y tal. Y después de 2 semanas, pues fueron soltados porque la gente del pueblo sabía que
los protestantes eran gente normal, eran buena gente, no eran delincuentes para estar en la cárcel, ¿no? Y eso al pueblo le dolió. Bien, cuento todo esto porque cuando salieron de la cárcel, la iglesia empezó a crecer. La gente fue yendo a la iglesia creció. Y hoy en día, una ciudad de 35.000 habitantes tiene una iglesia, más de 300 miembros. Se reúnen con 300 y pico de personas, tienen ministerio, tienen colegio, tienen hogar de ancianos, tienen... Bueno, la verdad es que el Señor, en la dificultad de la persecución, en la iglesia creció. Y me estaba acordando, preparando el mensaje, estaba hablando de eso. Por eso es que realmente el Señor bendice cuando su pueblo es fiel. Voy a ir concluyendo, porque la obra del Espíritu Santo se manifiesta a través de la predicación en este tiempo. La predicación de los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo nos sirve de ejemplo, también a nosotros, hoy en día, hombres y mujeres del siglo XXI, ya que nos enseña que nuestro papel es ser testigos de Dios. La iglesia primitiva experimentó el poder explosivo del Espíritu Santo, porque los creyentes predicaron con valentía acerca de Cristo a pesar de los insultos y a pesar de los obstáculos de la gente. Cuando los trajeron, Hechos capítulo 5, lo presentaron al concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? ¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Dios nos da los dones a través del Espíritu Santo según lo que cada uno necesite. Pero todos los dones son dados para el mismo propósito: predicar el Evangelio y salvar almas para Cristo. Si no usamos el Espíritu Santo dado por Dios, no somos diferentes del siervo de la parábola de los talentos que escondió su talento en la tierra. Debemos usar plenamente el Espíritu Santo al predicar el Evangelio, porque solo entonces podremos experimentar los dones que Dios da a través del Espíritu Santo a cada hijo o hija suya. En la historia de la iglesia primitiva, los apóstoles comenzaron a predicar y testificar inmediatamente después de recibir el Espíritu Santo, y día tras día no cesaban de dar testimonio y de enseñar y proclamar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. Que también nosotros prediquemos el Evangelio, que son buenas noticias, y que prediquemos a todas las personas, cualquiera que sea, empezando naturalmente por los que tenemos más cerca. Que Dios os bendiga y que sea de bendición. Amén. Amén.